nombre es Ángel Sebastián Villel Ortiz, soy de primero de secundaria del grupo F y voy a entrevistar a mi papá, Luis Gerardo Villela Valderas. Primero unas cosas básicas, ¿cuántos años tiene? 41 años. ¿A qué se dedica? Soy coordinador de comunicación de la Secretaría de Bienestar Municipal. ¿En qué empleos ha pasado? He tenido muchos empleos, principalmente en el área de comunicación. He sido reportero, he sido fotógrafo, he sido secretario de comunicación del PRI, coordinador de estrategia digital. He tenido por el estilo. Bueno, hoy lo vamos a entrevistar sobre algunos aspectos que hemos visto en mi clase de historia, con la intención de saber su opinión. Okay. Primero, ¿para qué crees que sirve la historia? La historia te cuenta los sucesos que han dado como origen en la actualidad social del lugar en donde vives o donde uno vive, tanto en esferas muy locales, o sea, en situaciones muy de tu casa donde tú te desarrollas, como en lo que comprende tu estado, lo que comprende tu país, o incluso en el mundo, lo que ha pasado en el mundo que nos ha llevado a la situación actual en la que nos desarrollamos. Podría decir que la historia nos ayuda a tener soluciones a los problemas actuales. Nos enseña cómo fue el proceso para llegar a cómo estamos ahorita. Toda esa serie de sucesos o acontecimientos que tuvieron que pasar para que nosotros estemos como estamos ahorita. Okay. ¿De qué forma cree que se pueda estudiar la historia? Leyendo todas esas historias o todos esos cuentos o todas esas narrativas que han pasado a través de los años, que nos han dejado diferentes autores y que nos cuentan cómo desde su perspectiva sucedieron ciertos hechos. Okay. ¿Alguna otra forma? Pues principalmente eso, que en estos sucesos, en estas narraciones que nos hacen autores en sus libros, en sus obras, nos cuentan desde su perspectiva cómo tuvo que pasar algo, cómo la sociedad se tuvo que adaptar a esos sucesos y cómo esos sucesos marcaron la vida en ese momento y cómo aprendimos a adaptarnos a esa situación para poder llegar a la actualidad, a cómo nos desarrollamos actualmente. ¿Usted ha tenido clases de historia? Sí, claro. ¿Cómo las recuerda? Híjole, por ejemplo, en la primaria era enseñarnos los sucesos de la historia, por ejemplo, de nuestro país, desde todas sus etapas, como hay registros de la historia desde antes de que llegaron los españoles, que se llama la historia la época prehispánica, cómo llegaron los españoles y tuvieron que convivir con la gente que había en México, cómo nos hemos desarrollado eso en la primaria, con un lenguaje sencillo para que podamos entenderlo. Lo hacíamos convivir con fechas cívicas, a veces teníamos honores y nos hablaban un poquito en los honores de esos momentos históricos. Luego en clase nos platicaban un poquito más, y luego en la secundaria ya era más específica, teníamos una clase de historia como tal, donde nos platicaban ya otro tipo de historias, ya íbamos más a lo mejor a nivel global, nos hablaban de la historia de otros países o otros sucesos en el mundo que impactaron de alguna manera en esa actualidad, para poder aprender cómo iban ocurriendo las cosas. De la historia de los países que me mencionó, ¿hubo alguna historia de algún país específico que le haya interesado? Me gusta mucho la historia de Egipto, porque era una sociedad muy, muy desarrollada para el momento en el que vivió. También la historia del
México prehispánico, el saber de los aztecas, el saber de nuestros orígenes, el saber de esos pueblos que tuvieron vida antes de que llegaran los españoles y que pudiéramos, y esa transformación que pasó posteriormente. Entonces, ¿a usted le agradaba la clase de historia? Sí, era padre. Entonces, bueno, ya pasando a otro tema, así un poco de preguntas. ¿Cuál diría usted que es la diferencia de vivir y existir? Algo de filosofía. Complicado. Vivir lo entiendo yo como ese esfuerzo que haces por sacarle provecho al momento en el que estás, a las circunstancias que pasan en el desarrollo de tu vida, a cómo tomas decisiones que te llevan a algunos resultados. Y existir es el estar ahí por sí mismo, o sea, la oportunidad que tienes de estar en el lugar y en el momento en el que estás, como un estar por estar, y el vivir es estar y aprovecharlo y sacarle jugo y aprender de toda esa existencia. ¿Usted ha aprovechado su vida? Sí, ¿Sí? Mucho. Ok. ¿De qué manera? Aprendiendo por ejemplo, me preguntas de la historia, aprendiendo precisamente de esa historia, y tratando de ver, tratar de entender cómo ha pasado esa historia y cómo he llegado al momento en el que estoy, y bueno, ver cómo esas experiencias, no mías, sino que están en la historia, me ayudan entendiéndolas, a tomar decisiones y poder sacarles el mayor provecho. Pasando al tema de manifestaciones, ¿usted cree que la violencia es necesaria? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ha sido parte de la vida del ser humano durante toda su existencia, y para que podamos tener o vivir en paz se tiene que tener momentos violentos, momentos difíciles. Sin la violencia no existe la paz. Entonces yo creo que sí es necesario, y ha sido necesario para transformar la vida de las sociedades en muchos momentos de la historia del ser humano. Entonces, si le dieran la oportunidad de eliminarla, No como tal. Ha habido episodios demasiado violentos, a lo mejor tratar de evitar llegar a... Ya tenemos historia que nos enseña que hay momentos demasiado violentos, entonces a lo mejor nada más tratar de evitar caer en esas situaciones demasiado violentas, pero sí aprender de ello. Okay. Para usted, ¿qué significa ser liberal y qué significa ser conservador? Híjole, me quedo con los conceptos que en su momento provocaron o se acuñaron en la independencia de México. Esos liberales que buscaban libertar a una sociedad, brindarles oportunidades, el respeto a sus derechos, y conservador, aquel que no quería que eso sucediera. ¿Usted cree que conservador es sí se podría decir malo de la historia, los conservadores? Así lo han pintado, pero no necesariamente son los malos. A veces mantener ciertos aspectos puede ser bueno para que la sociedad pueda estar en paz. Sí, uno por el cambio, pero no de golpe. A veces conservar ciertas cosas es bueno. Entonces, ¿usted es liberal? No me catalogaría como tal. ¿No? Tampoco conservador. Yo creo que es cuestión de estudiar un poco los momentos, o que agentes de cambio están en ese momento para poder decidir si te vas por un lado o por el otro. Pero no es, o sea, la vida no es buenos o malos, o blancos o negros. Hay muchas escalas de grises que no encajan en uno o en otro. Puede estar en medio y tomando decisiones. Para usted, ¿cuál es la diferencia de ser líder y ser gobernante?
Un líder es aquel que mueve masas, que llama a la gente y la encabeza, o a la sociedad y la mueve, y tienen tienen ideales y luchan por esos ideales y llaman a la gente a que se sumen a esos ideales. Un gobernante puede o no ser un líder. Lo ideal es que sí lo sea, pero no siempre es así. Y bueno, un gobernante tiene ciertas funciones y ciertas responsabilidades. Y entonces sería como conclusión que es mejor un líder. Es mejor ser líder que, bueno, aunque un gobernante pueda ser un líder, es mejor. Es mejor que un gobernante sea un líder. Bueno, ¿cuál es su postura ante los movimientos feministas que destruyen monumentos históricos? De respeto. Que respeta las acciones. Sí, respeto. Es una manera de expresarse. No coincido con ella, pero no porque no coincida la voy a condenar. O sea, es una manera de expresarse. Sé que tienen sus razones para hacerlo, y pues respeto sus razones para hacerlo. ¿Considera que en nuestro país hay racismo? ¿Todavía? Sí. Sí, también. Sí, mucho. ¿Algún ejemplo? Pues así que recuerdo yo ahorita, no, pero en la cultura de nuestro país tiene mucha, o tiene todavía aversión hacia las personas que son marcadamente de cierta raza. Por ejemplo, como no tenemos en México mucha gente de color, por poner un ejemplo, o de rasgos de raza negra, por ejemplo, de personas de raza negra, pues sí los vemos todavía como con cierta distancia, o no nos hemos terminado de aceptar, y todavía también no dejamos de ver a las personas con rasgos muy indígenas, o con mucho rasgo indígena, con cierto recelo. Nos hace falta más empatía para esos grupos sociales. Entonces, algo que proponería para eliminar este racismo sería la empatía. Sensibilidad, empatía, conciencia. Conciencia. ¿Qué es la conciencia para usted? Ser conscientes de que somos iguales, o sea, no ya dejar de lado esa idea de que porque tiene ciertos rasgos van a ser diferentes o van a ser menos. ¿Qué es para usted qué es ser nacionalista? Poner o buscar que el país como nación tenga buenas bases, que lo que está en la Constitución se respete, que seamos ciudadanos respetuosos, que veamos realmente por la paz, por el respeto a los derechos humanos de las personas, por la libertad de las personas, por vivir en una sociedad más igualitaria, respetuosa. ¿Le gustaría que las fronteras se abrieran en nuestro país? No en nuestro país, sino en todo el mundo, que no haya fronteras. Toda la gente pueda pasar, ¿no? No, porque ayudan a los pueblos a tener cierto control sobre sus economías, sobre su gente, sobre lo que los pueblos necesitan para poderse desarrollar. Sí es bueno tener ciertas fronteras, no hay que ser tan radicales como para mantenerlas cerradas y no permitir el paso de nadie. También el paso entre uno y otro es bueno, pero regular. Yo estaba pensando que, bueno, si las fronteras se abrieran, para mí, aumentaría el racismo. Puede ser. ¿Usted cree que en nuestro país se fomenta la lectura? Leer. Se han hecho esfuerzos por fomentar la lectura.
lo mejor no lo suficiente. Ok, Se da mucho impulso a acciones como ferias de libro, en las escuelas sé que les piden trabajos respecto a libros, o sea, hay maneras en las que tratan de promover que la gente lea, pero no hay una cultura mucho de lectura. ¿usted lee? Sí, me gusta leer. ¿Qué libros nos recomendaría a niños de primero de secundaria? Así que quiera, puede ser historia de cualquier cosa. Hay un libro muy bueno que se llama Ética para Amador de Fernando Sabater, que es como un diario en el que va contando el papá a su hijo ciertos aspectos que le gustaría que su hijo conociera para esa etapa de crecimiento en el que se Ok. ¿Qué cree que haga esta generación, o sea, la mía, hacia el futuro del país, del mundo? Ajá, ¿qué cree que haríamos nosotros? Pues tiene una ¿Qué cree que haría esta generación en el futuro? ¿Qué cree que haríamos nosotros, los niños, en el futuro? Pues les va a tocar llevar las riendas del país, llevar las riendas de los municipios y del estado, construir una mejor sociedad, preocuparse porque sus familias, ustedes, las familias de sus hijos tengan lo necesario para poder crecer, puedan tener empleo, puedan tener seguridad. Todo eso les va a tocar a ustedes ya con nuevas herramientas, ya con más tecnología, a lo mejor ya con más oportunidades. Les va a tocar transformar el mundo con nuevas herramientas. Y ya por último, ¿qué historia cree que esta generación puede aprender de la anterior? ¿Algún error que haya hecho? ¿Cómo? ¿Ustedes y nosotros? Ajá. Pues precisamente eso, o sea, ahorita que nos toca a nosotros estar al frente de la sociedad y construir esta sociedad, bueno, les va a tocar analizarla, ver en qué nos hemos equivocado y cómo cambiarlo para corregirlo, o ver qué está bien y cómo pueden mejorarlo. Sí, no, a lo mejor no me viene algo específicamente que te diga, pues sí, porque pues no estoy en esa posición de analizar y ver cómo lo podemos corregir, pero pues sí les va a tocar primero ahorita prepararse mucho, estudiar mucho, y sensibilizarse en muchos temas para poder construir un mejor lugar para vivir que el que tienen hoy. Gracias por el tiempo invertido. De nada, Daniel.